Estamos celebrando el domingo 22 y una frase de San Pablo en la epístola de hoy, que hay que tener más y caridad, y pone el énfasis en qué caridad, porque la caridad tiene como prioridades, por así decir, en la luz y en la inteligencia. En eso pone el énfasis San Pablo, en la caridad, en la luz y en la inteligencia. O sea, dar luz e inteligencia, podríamos decir, es la mayor o la principal caridad. Y en estos tiempos de confusiones hay que primero despejar el error y la confusión que hay. Y entonces creemos que por allí se debe empezar con la caridad, lo que no quita que uno no deba dedicarse a otros tipos de caridades, ciertamente, a llevar la caridad en todo su esplendor. Pero la más grande es esa, dispersar la confusión que hay, porque esa confusión lleva directamente al infierno. San Leonardo de Porto Mauricio exclamó, y esto que estoy por decir en esta homilía vale sobre todo por un problema muy particular que está sucediendo en Colombia, lamentablemente, con toda la confusión que hay, y me dirijo más principalmente a ellos, pero nosotros como comunidad aquí de Córdoba, de Argentina, hacemos esta caridad para con ellos. San Leonardo de Porto Mauricio exclamó: «Oh mundo ciego e insensato, ¿cuándo abrirás los ojos para comprender verdades tan importantes? Y habrá todavía quien tenga el valor de decir, una misa más o una misa menos, ¿qué importa? Qué ceguera tan deplorable», dice el santo. Un excelente escrito tiene sobre la Santa Misa, muy recomendable para que puedan leerlo. San Leonardo de Puerto Mauricio. Haciendo referencia ciertamente a si hay una misa más, si el sacerdote dejara de celebrar la misa, si un fiel dejara de venir a una misa, ¿qué significaría eso? ¿Una misa más o una misa menos? Sí importa. Y es devastador ver caer a la gente en las garras de Satanás cuando Satanás le impide por algún motivo venir a misa. No podríamos entrar en detalles muy particulares, pero siempre a veces el demonio nos gana y no queremos ir a misa, o ponemos excusas para no venir a misa. Una misa precisamente que se pierde no se recupera jamás. Es un día que pasó, una misa que pasó, y es imposible volver o retroceder el tiempo para poder estar presente en esa Santa Misa. Y la exhortación, como les decía recién, que hoy nos da San Pablo, es hacer gran caridad y misericordia, dando más y más luz e inteligencia. Por eso, en el orden de las prioridades, vuelvo a repetir, la luz y la inteligencia sobre la confusión que hay reinante es como la primera orden, el primer orden de la caridad. Que vuestra caridad abunde más y más en luz e inteligencia. Son palabras de San Pablo, palabras de Dios, de la Santa Escritura. La Santa Misa Católica es el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, establecida por el Concilio de Trento y a perpetuidad por San Pío V, y puede ser celebrada solo por verdaderos sacerdotes católicos. Entonces, el santo sacrificio de nuestro es un sacrificio, no como la misa moderna, que no es un sacrificio. Fue establecida por el Concilio de Trento y a perpetuidad por San Pío V. Es decir, que por ningún motivo habría que celebrar otra misa, sino la misa del Concilio de Trento. Y también aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando Roncalli introduce el nombre de San José en la misa, desvirtúa totalmente, adultera la misa de San Pío V. Es decir,
la misa que se debe celebrar a perpetuidad. Por eso algunos grupos, como la Fraternidad, no celebran la misa de San Pío V, simple y llanamente porque nombran a San José en el canon. La misa inválida del Novus Ordo de Montini y Pablo VI, o misa nueva de la secta Vaticano, no es misa, ciertamente, sino hay que decir realmente lo que es, un servicio protestante. De todos modos, visto desde el punto de vista del mundo y de los que aún están, sin culpa propia dentro de la secta del Vaticano II, esa misa del Novus Ordo es para ellos la misa católica y para el mundo también. Y hay rumores, andan dando vuelta rumores, que Bergoglio hace 2 años y medio que no celebra esa misa, la misa del Novus Ordo, pero para el mundo, es la misa católica. Entonces, con esa actitud, Bergoglio muestra aún más su oposición y repugnancia a los valores católicos tradicionales, como ser que el sacerdote celebre la misa diariamente. El sacerdote, entre comillas, papa, entre comillas, pero para los ojos del mundo, como si lo fuera verdaderamente sacerdote y papa, no celebra la misa todos los días. Y ese es el ejemplo que está dando. Y además, dice herejías, entonces tampoco está dando el buen ejemplo de enseñar la doctrina de Cristo. Bien, eso ya lo sabemos, pero lo recalco yo para ver cuál es la imagen que el mundo se está formando poco a poco, o ya se ha formado, del nuevo Papa, podríamos decir así. Entonces, da una imagen de Papa que se permite no celebrar más la misa y constantemente decir herejías. Es decir, si uno hoy saliera a la calle y le preguntara a alguien sobre un Papa, diría, bueno, es un Papa que no celebra la misa y está bien, y que dice herejías y está bien. No sé si será tan así, pero que quieren llegar a esa instancia, sí, ciertamente que es así. Y lo del Novus Ordo, o secta Vaticano II, cuando uno les dice de estos peligros, no quieren reconocer que ese engendro que hay en Roma no es la Iglesia Católica. No hay la menor razón para suponer que bajo la fuerte negación que le dirigieron los doctores de la ley a Jesús se haya lanzado un vil ataque contra Jesús y su Santísima Madre. Le dicen los doctores de la ley: nosotros no hemos nacido de adulterio. Y Bergoglio, comentando este pasaje, dice: los doctores de la ley sabían cómo María había quedado embarazada. Un muy grosero insulto, muy solapado, que da vergüenza ajeno mencionarlo, y que tantas veces fue repetido por los judíos y hoy es dicho por Bergoglio. Entonces, el más grande acto de caridad y misericordia es advertir a las pobres víctimas que están en la secta Vaticano II del peligro de condenación eterna, y también, ¿por qué no?, al acotado y cada vez más acotado fiel rebaño, que si bien rechaza el Vaticano II, se empeña en estar en comunión con la herejía, lamentablemente. Gran cantidad de gente que sabe católica, que sabe bien la verdad y la realidad de las cosas, también sin culpa propia y por mal llevada, mal conducida, están en comunión con la herejía o corren peligro de estar en comunión con la herejía, gracias a las mentiras de los mismos pastores de la tradición católica. Vuelvo a repetir, en el orden de la prioridad de la caridad, establecer o dejar claridad en esta confusión es hoy urgentísimo. Por eso, mayor y mayor luz e inteligencia es necesaria para poder discernir lo mejor y ser sinceros e intachables, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, la lección de hoy. Dar mayor y mayor luz e inteligencia para que la gente pueda discernir, pueda decir, esto es lo bueno
y esto está mal. Esto no tengo que hacerlo y esto sí tengo que hacerlo, seguirlo. En la vida pública de Jesús, los judíos se ufanaron de ser hijos de Abraham, pero Jesús les recriminó esto. Les dice, si fuerais hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Sin embargo, ahora tratáis de matarme a mí, y no es eso lo que hizo Abraham. Y lo mismo trata de hacer Bergoglio. Él es un judío vestido de papa, y como los judíos de entonces que se enfrentaron a Jesús, nuevamente trata de matar a Jesús, crucificando a su iglesia. Su verdadero padre es, de hecho, el demonio, así como Jesús les dijo a los doctores de la ley de entonces, vosotros hacéis lo que habéis aprendido de vuestro padre, el demonio. El padre de estos mentirosos es el demonio. Y ante esta tajante afirmación, los doctores de la ley comenzaron a usar lenguaje figurado, comenzaron a tambalear, y ya no solo reclamaban a Abraham como padre, sino también a Dios mismo. Pero definitivamente no son hijos de Abraham, ni de Dios Padre, sino del diablo. Naturalmente Jesús vinculó el comportamiento de los judíos con su origen, el diablo. El comportamiento de los judíos delataba que estaba por detrás el diablo. Y este vínculo, o señalar este vínculo, es una mejor demostración de la realidad que cualquier palabra que les podría haber dirigido Jesús. Así, por su comportamiento y sus palabras, como la de los doctores de la ley de entonces, Bergoglio no deja dudas de ser también él hijo del demonio. Vosotros sois hijos del diablo, continúa Jesús, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. A saber, ¿cuáles son esos deseos? El odio, el homicidio y el deicidio. Satanás odia a la humanidad, por eso es homicida, quiere matar a la humanidad, y en el orden de prioridad de las caridades es no dejarnos matar por Satanás. Y el deicidio quiere matar a Dios. Y actúan y le imitan con pleno contento y consentimiento. Bergoglio y los judíos de entonces. Sus funestos ejemplos tienen toda su simpatía. Desde la aparición del hombre en la tierra, tan pronto como fue posible el homicidio, el demonio es homicidio. Tan pronto como había hombre en la tierra. Esto lo dice claramente Jesús, él era homicida desde el principio. El verbo está en imperfecto, era, y esto señala explícitamente una acción en continuidad, ¿no? En la gramática, que un verbo esté en imperfecto señala una acción continua perpetuamente. Entonces, el ser homicida ha sido, es y será siempre la naturaleza moral de Satanás. Y como un padre no puede engendrar un hijo de distinta naturaleza que la de él, un oso no puede engendrar a un perro, no es sorprendente que el hijo tenga también los mismos deseos asesinos de su padre. Si son hijos del demonio, el demonio tiene esos deseos asesinos, los hijos también tienen esos deseos asesinos. Para que quede bien en claro lo que es Bergoglio. Mas hay otro rasgo característico del diablo. No se mantuvo firme en el ámbito de la verdad. Y las siguientes palabras contienen una evidente alusión a la caída de Satanás del cielo. Esto lo dice el apóstol Judas en su pequeña carta. Los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron la propia morada. Judas 1:6. No permanecer en la verdad, sino en el error, contaminar la doctrina con herejía, no puede venir de otra fuente más que del diablo, porque no hay nada de verdad en él. San Juan 8:44. Lo dice Jesús en San Juan 8:44.
En un ser que salió de la verdad no existe verdad alguna. Y porque no hay en él verdad alguna, miente perpetuamente. Es así, es lógico. Si no hay verdad alguna en el demonio y se fue del cielo porque no hay verdad en él, es mentiroso perpetuamente. Entonces, además de lo que ya dijimos de su naturaleza, de ser odio, homicidio y deicidio, también su naturaleza es la de ser mentiroso, enteramente mentiroso. Te lo dice Jesús en San Juan 8:44. Cuando profiere la mentira, habla de lo propio, habla de su propio ser, de su propia naturaleza, porque Él es mentiroso y padre de la mentira. Esto es muy, muy claro. Jesús repite lo que acababa de decir: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, y hay algo de sorprendente en esta repetición. O sea, insiste Jesús en hacer ver que el padre de ellos era y es el demonio. San Juan 8:41. Y lo es también de los judíos de hoy, y lo es también de Bergoglio. Un hombre de la Iglesia Católica es y debe ser un faro de luz en el borrascoso mar de la mentira. Como dice San Pablo, dar y dar más caridad dando luz e inteligencia. Si no, no tiene sentido el hombre de la Iglesia. No tiene ningún sentido y el destino que le depara es fatal. Sin embargo, algo navegando por los mares de la tradición lo hace hijo del demonio, y como tal anda inculcando una nueva mentira entre sus fieles. Se acusa de excomulgados por ilicitud a los sacerdotes de la línea de Monseñor Lefebvre, que fueron ordenados después que Wojtyła, Juan Pablo II, excomulgara a Lefebvre. Pero si la mentira no tiene consistencia, esta lo tiene menos aún. La sede de Pedro está vacante desde Roncalli Juan 23 hasta el actual Bergoglio. Ninguno de estos impostores es verdadero papa por ser herejes. Por esa razón se concluye que no fueron elegidos por la Iglesia Católica, algo que venimos repitiendo domingo a domingo, sino por la secta Vaticano II. Jamás el Espíritu Santo podría haberse equivocado al elegir a un hereje. Luego, ¿quién es el excomulgado? ¿Lefebvre o el impostor Wojtyła? En honor a la verdad, es Wojtyła Juan Pablo II quien está excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Cuándo esta realidad será aprendida de una vez? Que Juan Pablo II es un hereje, un no católico. Porque en el mundo, vuelvo a repetir, de la secta Vaticano II lo tienen como el más grande papa que haya habido en la historia. Ninguno de sus actos de gobierno tiene efecto sobre los católicos, simplemente porque no es papa. Alguien que no es papa no nos puede mandar a nosotros. Y un no católico no puede ser papa, ya lo hemos dicho. Luego, Monseñor Lefebvre no estuvo ni estará jamás excomulgado por la Iglesia Católica. Así de simple. Quien está fuera de la Iglesia Católica, es decir, excomulgado, es Wojtyła y no Lefebvre. Fíjense cómo se tergiversan las cosas. La idea que tiene el mundo católico es que Lefebvre está excomulgado y Juan Pablo es un gran santo. Y es todo al revés. Todo al revés. Por eso hay que poner luz y claridad en estos temas. Muy, muy importante. ¿Se atreve un excomulgado a excomulgar a un miembro de la Iglesia Católica? ¡Qué ironía! ¿Por qué insisten con esta mentira? Y es lo que está sucediendo en Colombia. ¿Nos están bromeando?
Quienes insisten que el efebre está excomulgado sostienen que los sacerdotes que él ordenó antes de la excomunión son válidos. Pero los que ordenó después de la excomunión están excomulgados como él. Ese sería el caso mío, digamos, porque vengo de la línea del efebre y después de su supuesta excomunión. Entonces me toca en lo personal. De ser así, a la muerte del último sacerdote ordenado directamente, válidamente, lícitamente por Lefebvre antes de la excomunión, se acabarían los sacerdotes y los obispos de la Iglesia. Pero eso, lisa y llanamente, no es así, pues Lefebvre no está excomulgado. Si se mantiene la mentira y lo que ellos dicen, la conclusión lógica es que ya no hay más sacerdotes. Sobre que somos pocos, quieren que haya menos todavía. Y entonces aquí entramos a otro tema, digamos, relacionado con esto, es esta posición de decir que ya no hay sacerdotes en la Iglesia va en conformidad con la perversa herejía de los que se quedan solos en casa, que mantienen que hoy no hay obispos ni sacerdotes válidos que continúen la sucesión apostólica. Y por eso no acuden ellos y se quedan solos en casa. Según ellos, hoy ya la Iglesia no tiene sacerdotes ni sacramentos. Y a eso apunta la mentira, a que no haya sacerdotes, a que la gente crea que no haya sacerdotes, que no hay sacerdotes ni sacramentos, para llevar a cabo los planes homicidas del demonio, ciertamente. En una marcadísima guerra contra la verdadera Iglesia Católica, los solos en casa se refugian en algunos documentos de la Iglesia que mal interpretan, con análisis muy eruditos pero faltos de verdadero espíritu, incapaces de discernir una cuestión de disciplina de una cuestión de doctrina. El Catecismo Mayor de San Pío X, en su numeral 823, se pregunta si el sacerdocio católico faltara alguna vez en el mundo. También lo dice el Denzinger, no tengo ahora aquí el dato. El Santo Padre responde que el sacerdocio católico, no obstante la guerra que mueve contra él el infierno, durará hasta el fin de los siglos, porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás contra su Iglesia. Y el Denzinger dice que los obispos y sacerdotes, válidamente católicos, estarán hasta su venida. Siempre hasta la segunda venida de Cristo, por una misma y perpetua jerarquía, tendremos sacerdotes y obispos de la Iglesia y sacramentos a los que debemos acudir. Y eso tira por abajo la mentira que dice que después de la excomunión de Lefebvre no son válidos los sacerdotes. San Pío X lo expresa haciendo eco de las verdades de la Iglesia según las palabras confirmadas de Cristo. Y esto es dogmático, es decir, es ley divina, ley de Dios, inmutable. No podemos dudar de esto, de que va a haber sacerdocio y obispo hasta la venida de Cristo. A cualquiera que nos diga lo contrario le podemos refutar con eso. Es dogmático e inmutable, nadie lo puede cambiar, y menos los que se quedan solos en su casa creyendo ser eruditos. En cambio, la Constitución Apostólica Vacantis Apostolicae Sedis de su Santidad Pío XII, del 8 de diciembre de 1945, de la que se sirven los solos en casa para justificar su posición, no es un documento dogmático, sino disciplinar, esto ya lo hemos dicho otras veces, es decir, una ley eclesiástica mutable y circunstancial. Se oponen, se subordina una ley humana, aunque deriva de la divina, pero es humana, dictada por un humano, una ley eclesiástica, mutable que puede cambiar, circunstancial que puede durar por un cierto tiempo, según las circunstancias, nada más. Esa ley ciertamente está siempre subordinada a una ley divina, inmutable, que es de Dios y que no puede cambiar nunca. Eso tiene que quedar claro también en las mentes de los verdaderos católicos. Hay subordinación de leyes. No todas las leyes tienen el mismo grado o la misma importancia, se podría decir. Este documento, el que acabo de decir de Pío XII, establece la normativa a seguir en tiempo de interreño, es decir,
el espacio de tiempo vacante entre un papa y su sucesor. Pero hoy no es posible que esa normativa se cumpla, porque como dijimos, es una ley circunstancial, vale para unas ciertas circunstancias de la Iglesia y para otras circunstancias no vale, porque las circunstancias de hoy, que la Iglesia está pasando hoy, son anormales y por eso no se puede aplicar eso hoy. Y de eso se agarran los solos en casa para decir que ya no hay sacerdocio válido. Pero no se puede hacer un documento disciplinar como ese, que es para unas ciertas circunstancias, una ley dogmática, como que viniera de Dios. Y eso es el error que cometen los solos en casa, de una cuestión disciplinar, circunstancial, que se aplica por un cierto momento, que sí la dio un papa, la da la Iglesia, etcétera, todo lo que se quiera, todo en orden, todo legal, pero no puede hacerse de eso un dogma, como que Dios está diciendo que las cosas son realmente así. Esas son cosas circunstanciales y pueden cambiar por alguna circunstancia. Un mandato de carácter disciplinar para el bien de la Iglesia en un determinado momento deja de tener efecto en otro momento por las circunstancias anormales, y es lo que nos sucede hoy. La ley de la caridad, que es inmutable, que es lo que nos manda San Pablo en la lección de hoy, que vuestra caridad sea más grande, dándolos inteligencia. La ley de la caridad siempre prima sobre la ley disciplinar, siempre. La situación actual de la Santa Iglesia es una situación de anormalidad, ya llevamos 66 años de interreño. Y como la Iglesia no puede defeccionar, porque parecería que ha defeccionado al no tener por 66 años papa, ni quedarse sin verdadera jerarquía, ni verdaderos sacramentos, la aplicación de este documento disciplinar de Pío XII, que son leyes mutables y circunstanciales, no tiene efecto porque la ley suprema de caridad para con las almas va por delante de cualquier cuestión disciplinar. ¿Cuál es la ley suprema de caridad para con las almas? La salvación de las almas. Yo no voy a dejar de salvar un alma por tener que cumplir un documento disciplinar. Es eso lo que mantienen los solos en casa. Que no se salven almas, pero que se cumpla esa disciplina. Que no haya quien pueda salvar un alma y dar los sacramentos, pero que se cumpla esa disciplina. Totalmente ridículo. En consecuencia, son válida y lícitamente ordenados, los obispos y sacerdotes durante este tiempo en que no hay papa, para poder administrar válidamente y lícitamente los sacramentos para el bien de las almas. Son lícitos y válidos. Y los sacramentos son lícitos y válidos. Dios no puede dejar sin verdadera jerarquía a la Iglesia. La jurisdicción o gobierno de estos verdaderos obispos y sacerdotes es dada por Dios, porque este es el otro tema que mete en el tema de la jurisdicción, como jurisdicción supletoria de la Iglesia. De nuevo, el tema de la jurisdicción es disciplinar, no hay un modo de operar normal de la Iglesia, por lo tanto es Dios que interviene a través de la Iglesia dando una jurisdicción supletoria que es necesaria para que puedan dar sacramentos válidos. Simplemente por eso, una cuestión disciplinar. Pero no es que no tengan jurisdicción. Ciertamente no es jurisdicción ordinaria, sino extraordinaria, por los tiempos anormales que estamos viviendo. Suplida por Dios, viene de Dios la jurisdicción, no viene del diablo. Y a través de su iglesia, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, no la iglesia de Bergoglio en Roma. La jurisdicción no viene de Bergoglio porque un excomulgado, un hereje, no puede dar la jurisdicción. Bien. Viene de Dios entonces, jurisdicción extraordinaria, suplida por la iglesia, a través de la iglesia, suplida por Dios, ante la ausencia de romano pontífice, que solo Dios sabe por qué estamos sin romano pontífice. Digamos, se pueden dar algunas explicaciones a esto, pero no es el tema hoy.
No hay inconveniente alguno, luego, en aplicar la epiqueia a una ley disciplinaria o circunstancial o que puede cambiar en tiempos en los que no se puede acudir a la autoridad del Papa. No tenemos Papa, no podemos acudir a él para decirle, mire, ¿qué hacemos con esta ley? La cambiamos, la dejamos, y el Papa nos diría, sí, cámbienla, porque hoy no corre esta ley. Como sucede en cualquier sociedad humana, los gobiernos cambian las leyes porque antes corrían, ahora ya no corren, etcétera, etcétera. Dios también, en cuanto a las leyes disciplinarias y circunstanciales, las puede cambiar. Pero no hay Papa, no hay autoridad para recurrir a eso. Donde no se podría aplicar la epiqueia, nunca, es en una ley dogmática inmutable. Yo no puedo cambiar el dogma, no puedo ir a pedirle al Papa que cambie el dogma, no puedo decirle, mire, ahora que los divorciados puedan comulgar, como hace Bergoglio. No puedo yo a pedir una ley dogmática que cambie, no puedo yo a pedirle a Dios que cambie algo de su dogma, de su verdad. Sí puedo pedir que cambie algo disciplinar, pero no que cambie algo dogmático inmutable, como el dogma, como la sagrada doctrina. La epiqueia, entonces, esta palabra que suena un poco rara y hay que explicarla, es el principio por el cual se puede interpretar benignamente la mente del legislador o autoridad en su ausencia. En su ausencia. Habiendo ausencia de autoridad, debo yo interpretar benignamente lo que la autoridad me diría si yo pudiera consultar y estuviera presente. Hoy mi papá no está en casa y yo tengo que solucionar algo. Bueno, yo lo solucionaría como mi papá me diría que lo solucione, porque hoy mi papá no está en la casa. Ha tenido que salir a viajar a trabajar. Hoy el profesor no viene a darme clase por alguna circunstancia, no está presente. Bueno, yo haría la lección o repasaría la lección porque eso es lo que él me diría que yo tendría que hacer en su ausencia. Yo puedo aplicar la epiqueia. Podría hacer otra cosa también, pero yo debo hacer una interpretación benigna de lo que la autoridad querría porque la autoridad no está presente. Entonces, la epiqueia nos permite colegir que la autoridad de la Iglesia, el Papa, se inclinaría en favor de la ley suprema de la caridad de la salvación de las almas en caso de ser impedida por alguna ley meramente disciplinar. Es lo que vengo diciendo. Si yo pudiera hablar con el Papa, si hubiera Papa hoy, me diría, no, vayan a salvar el alma. No importa lo que haya, la cuestión disciplinar que nos haya dado Pío XII. Eso ya pasó, la puedo yo cambiar, es una cuestión disciplinar. Si hubiera Papa hoy y yo le fuera a preguntar esto, me diría eso. Vayan a salvar el alma. No se queden en las minuciosidades de las leyes disciplinares. En la situación anómala de la Iglesia hoy, los obispos y sacerdotes estamos constantemente, fíjense esto, porque parece que no sucediera esto de la epiqueia, estamos constantemente viviendo de la epiqueia. Constantemente, porque no hay autoridad, vuelvo a repetir. Yo no puedo ir al Papa de preguntarle lo que ya les voy a decir, porque no hay Papa. Un ejemplo entonces de aplicación de epiqueia. La Iglesia prohíbe celebrar la Santa Misa fuera de un templo consagrado. Entonces hoy no podríamos tener esta misa, porque la estamos haciendo en una casa. Esto es imposible. Hoy, por la situación anómala de la Iglesia, no tenemos los templos consagrados. Podrá haber algunos, sí, algunos tienen un templo consagrado, donde hay un obispo, porque la consagración de un templo lo tienen que hacer un obispo, pero donde no hay obispo, donde no hay templo porque han sido robados por la Iglesia, la secta Vaticano II, no nos queda más remedio que hacer la misa en una casa, en un patio, en un galpón, donde sea, lo más digno que podamos. Pero yo ahí tengo que aplicar la epiqueia porque
le pregunto yo al Papa si él estuviera, mire, ¿puedo celebrar la misa en una casa porque no hay templo consagrado? Y él me diría que sí, obviamente, porque quiere que yo lleve los sacramentos a las almas para que se salven. ¿Qué importa la ley del templo consagrado? En un bombardeo, en una guerra, que no quede nada parado, ¿dónde vamos a hacer la misa? ¿En un templo consagrado? ¿Dónde haríamos la misa en Gaza? Y ahí entre las ruinas, ¿qué vamos a hacer? No queda otra. Entonces, de algún modo la Iglesia nos autoriza a celebrar la Santa Misa en una casa, nos autoriza a celebrar la misa en una Santa Casa, aunque una ley disciplinar lo prohíba y aunque yo no pueda ir a una autoridad porque la autoridad no está presente. Y todos los sacerdotes hacemos eso. Entonces, constantemente, todos los días, estamos aplicando el EPIC y hay muchísimos ejemplos más. Un ejemplo tomado del Antiguo Testamento y de nuestro Señor. El Antiguo Testamento prohibía hacer esfuerzo o trabajar en el día de sábado. ¿Quién de vosotros, teniendo una sola oveja, y si ésta cae en un pozo el día de sábado, no irá a tomarla y levantarla? Ahora bien, ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Les dice Jesús. San Mateo 12, 11, 12. Evidente. ¿Cuánto vale más un hombre? Si hacen eso por una oveja, ¿cómo no van a hacer eso por un hombre? Aun cuando tengan que romper la ley del sábado, que no se podía caminar, no se podía moverse uno de su casa. ¿Cuánto más vale la salvación de un alma que una ley disciplinaria de la Iglesia? ¿Quién en tiempos de apremios, por ejemplo, si estuviéramos en un caso de guerra y bombardeándonos por todos lados, se pondría a respetar las leyes de tránsito en una urgencia? Se me está muriendo la persona al lado, yo tengo que llevarla lo más rápido al hospital, no me voy a detener en un semáforo en rojo. Transgredo una ley disciplinar. Y no hay problema de transgredir una ley disciplinar porque puedo aplicarle piquilla y la autoridad me diría que sí puedo transgredir la luz en rojo porque importa más la salvación de esta persona. Es un poco de sentido común también, no haría falta que uno dijera todas estas cosas. Pero la gente no lo entiende, y siguen empecinada en que hay que cumplir también las leyes disciplinarias. Hoy no se pueden cumplir, si se pueden, obviamente que sí, pero si no se pueden, no se deben cumplir las leyes disciplinarias. Por consiguiente, y termina este pasaje Jesús, dice Jesús, es lícito hacer bien el día de sábado. Jesús mismo les da permiso para que caminen más allá del límite que tenían para caminar, para ir a buscar la oveja o el hombre que se había caído en el pozo, etcétera, etcétera. Es lícito romper la ley del sábado. Lo está diciendo Jesús en el Evangelio, San Mateo 12, 12. Por consiguiente, y siguiendo el ejemplo de Jesús, gracias a Dios que nos dio este ejemplo de Piqueya, es lícito no cumplir con un mandato disciplinar por un bien mayor. Es lícito cruzarse un semáforo en rojo porque la persona se me está muriendo y la persona es un bien mayor sobre una ley de tránsito. Por consiguiente, es lícito y válido ordenar sacerdote y consagrar obispo en el oscuro sábado del larguísimo interreño de la gran apostasía en que hoy se encuentra la verdadera Iglesia. Jamás ceder ante el error, porque es fatal, y por eso uno tiene que insistir en esto, vuelvo a repetir, por la prioridad de caridades. Y para hacerle frente al error es necesario discernir, como nos dijo ya San Pablo, para que sepáis discernir qué es lo mejor. Filipenses 1, 9, 10. Y para poder discernir bien es necesaria una especial gracia de Dios, que se debe pedir constantemente. Esa luz e inteligencia se la debemos pedir constantemente a Dios, porque no es algo que viene de nuestra propia naturaleza, sino que es una gracia de Dios. Como constante debe ser la súplica,
por la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. La cuestión de los solos en casa es una cuestión de los fieles. No son los sacerdotes los que se quedan solos en casa, sino los fieles, que buscan justificar su no asistencia a los sacramentos pudiendo ir. Un poco severo podría decir, buscan justificar su comodidad. Sería tal vez prudente que consultaran a la iglesia si están haciendo bien o no. Pero algunos fieles se determinan voluntariamente a no ir pudiendo ir. Se determinan voluntariamente a quedarse solos en casa, pudiendo o haciendo un esfuerzo no muy grande para recurrir a la misa que tendrían que hacer. Es importante discernir que solo a los apóstoles corresponden las decisiones de la iglesia, no les corresponde a los solos en casa. Y por efecto de su intimidad y proximidad con Jesucristo y el Espíritu Santo, solo a los apóstoles les corresponde. Los solos en casa no gozan de esta intimidad o proximidad con Jesucristo y el Espíritu Santo. No gozan de una intervención especial del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para los fieles, si tuvieran que gozar de esta intimidad y proximidad con Jesucristo y el Espíritu Santo, sería una carga. No podrían realizar la vida que realizan hoy la familia, la profesión, el trabajo, la enseñanza, etcétera, etcétera. Tendrían que estar constantemente, como un sacerdote, en esa intimidad con Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso, muy sabiamente, la Sagrada Escritura no le impone a los fieles esta intimidad y proximidad con Jesucristo y el Espíritu Santo, especial solo para los obispos, solo para los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, los obispos. Por eso los obispos gozan de una autoridad especial, porque están constantemente en intimidad con el Espíritu Santo. Y Dios, como ya dije, no impone a los fieles, a los solos en casa, la pesada carga de tomar decisiones en la iglesia. Porque eso es lo que realmente, digamos, no sé si voluntario o involuntariamente, pero es lo que están haciendo. Son ellos los que se dedican a tomar las decisiones de la iglesia y no, eso está mal. Y dice la Sagrada Escritura, la cita de donde se toma esto. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles, no imponeros a los fieles otras obligaciones fuera de las necesarias. ¿Cuáles son las necesarias? Venir a los sacramentos, venir a la misa, empezando por allí. Monseñor Lefebvre aparentemente desobedeció una prohibición de Wojtyła Juan Pablo II. Visto desde la verdad de las cosas, fue en realidad una desobediencia a una autoridad inexistente. Por lo tanto, no fue una desobediencia. No desobedeció a un católico. No desobedeció a la Iglesia Católica, desobedeció sí a la secta Vaticano II. Y Lefebvre, como defensor de la verdadera doctrina y gozando de verdadera autoridad por ser obispo, asumió la responsabilidad de consagrar obispos verdaderos por el bien de la Iglesia, aplicó la epiqueia. Después lo que sigue en la historia es otra cosa, pero en ese momento es así. Esa es la realidad de las cosas. Por eso mucho cuidado, fieles, de cómo se juzgan las cosas. Estos acontecimientos del pasado pueden ser vistos hoy con claridad gracias a la luz que hoy tenemos de la realidad. Gracias a la caridad que nos hace San Pablo y Dios de darnos luz e inteligencia para entender bien las cosas que sucedieron en el pasado y verlas desde la correcta perspectiva. En la prohibición de Juan Pablo II se ponía en juego el dogma de la infalibilidad, que garantiza la indefectibilidad de la Iglesia. Juan Pablo II prohíbe, excomulga, para poner en juego el dogma de la infalibilidad. Lefebvre sabía que sin esas consagraciones de verdaderos obispos se habría interrumpido la sucesión apostólica. Por eso Juan Pablo II iba en contra de la infalibilidad, para romper la sucesión apostólica, o para que no siguiera la sucesión apostólica a través de Lefebvre. Es muy sucio, muy claro el juego.
Si no hubiera hecho esas consagraciones, Lefebvre, se habría interrumpido, como dije, la sucesión apostólica y también la continuidad de la verdadera doctrina de Jesucristo, que gracias a Dios hoy tenemos a través de algunos sacerdotes válidos y lícitos, y eso Dios no permitió que sucediera. Dios no permitió que se rompiera la línea de apostolicidad de verdaderos obispos, gracias a la desobediencia supuesta de Lefebvre. Y también podríamos decir de Monseñor Tuc, pero no nos metemos ahora en eso. Si no, como vuelvo a repetir, se habría interrumpido la línea apostólica y se habría interrumpido la verdadera doctrina, que es lo que quería Juan Pablo II, ciertamente. Por eso es triunfo de la Iglesia Católica la proclamación del dogma de la infalibilidad en el Concilio Vaticano I. Jesucristo nos ha dicho: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. San Mateo 28:20. Y a quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y a quien vosotros rechaza, a mí me rechaza. Quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. San Lucas 10:16. O sea, rechazan a Jesucristo, rechazan a Dios, al verdadero Dios. A los apóstoles y a los obispos sucesores fueron dirigidas estas declaraciones de Jesucristo y no a los fieles discípulos, no a los solos en casa. No hay factor humano que pueda superar el vínculo de la intimidad entre los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. No hay ningún humano que pueda superar eso. Por lo cual, ni siquiera los santos, diría, pueden superar ese vínculo por sobre el vínculo que los apóstoles y los obispos tienen. Por lo cual, si los apóstoles y sus sucesores, los obispos, se equivocaran en doctrina, cosa que no puede suceder, aún mínimamente, esto implicaría que el poder y la voluntad de Cristo y del Espíritu Santo estarían limitados, incluso detenidos, por el error humano, y esto es ciertamente una herejía. El error humano no puede oponerse a la enseñanza de Cristo, y eso no puede suceder nunca por la infalibilidad. Por lo tanto, es una herejía decir que el Papa puede decir una herejía. Cristo no exige perfección a ningún hombre, ni siquiera al Papa. Y esto es obvio. Nuestro Señor admite de antemano que ningún hombre, ni siquiera un Papa, pueda tomar decisiones perfectas. Lo único perfecto que puede hacer es reafirmar lo que contienen las Sagradas Escrituras. Y aquí es donde es infalible, cuando Él reafirma las Sagradas Escrituras, cuando define la doctrina de la fe o de la moral basado en las Sagradas Escrituras y la tradición, cuando extrae sus propias palabras de las Sagradas Escrituras que vienen de Dios, algo que el Papa y los obispos en comunión con Él están siempre haciendo, no solamente en un momento extraordinario, sino ordinariamente haciendo, diariamente haciendo. Es el magisterio de la Iglesia. Una vez que éste reafirma lo que contiene las Sagradas Escrituras, es imposible equivocarse. No hay papa que haya caído en el error, en contra de todos los que mantienen lo contrario. El Denzinger 1833 dice: en la sede apostólica se guardó siempre, sin mácula, sin error, la religión católica y fue celebrada la santa doctrina. Ante eso se tienen que quedar mudos los que dicen que un papa puede decir herejía. Siempre guardó sin mácula la religión católica y no fue prometido a San Pedro ni a sus sucesores el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, como lo ha hecho Roncalli desde sus comienzos y hasta Bergoglio hoy. Manifestar una nueva doctrina, lo que han venido haciendo, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Y esta sede de San Pedro permanece siempre intacta de todo error. Esto lo dice la Iglesia. Siempre intacta de todo error. Según la promesa de nuestro divino Salvador, yo he rogado por ti a fin de que no desfallezca tu fe y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Así pues, y finaliza el Denzinger 1836,
para que ustedes puedan ir y corroborarlo. Así pues, este carisma de la verdad y de la fe, nunca deficiente, fue divinamente conferido a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra. La infalibilidad nunca deficiente. Porque a partir del Vaticano II se presentó una nueva doctrina. Porque no se custodia ni se expone la fe transmitida por los apóstoles. Porque es su doctrina llena de error. Decimos que la iglesia que hoy está en Roma no es la iglesia católica, sino una secta. Y sus usurpadores se hacen pasar por papas de la iglesia católica. Y porque hay muchos en la tradición que no les importa ensuciarse con el error, la herejía, decimos: atención a los solos en casa. Atención a los lefebristas y grupos RR, que quieren la comunión con el hereje de Roma. Atención también a los que están con la tesis papa material y formal, por voluntad propia y a sabiendas. Porque están ayudando a propagar la herejía, o están comunicando en los ritos sagrados con los herejes, la misa una cum. Son sospechosos de herejía. Los fieles y los sacerdotes más todavía son sospechosos de herejía. Le están escupiendo en la cara a nuestro Señor Jesucristo. Esto hay que decirlo con toda crudeza, porque no lo entienden si uno se lo dice más suavemente. Y esto que acabo de decir está en el Código de Derecho Canónico, Canon 2316, para que también vayan y lo busquen y lo confronten. Canon 2316. Una persona que por su propia voluntad y a sabiendas ayuda de cualquier forma a propagar la herejía, o que se comunica en los ritos sagrados con los herejes, es sospechoso de herejía. Lo dice la Iglesia, no lo digo yo. Cuidado con propagar la herejía, cuidado con comulgar con los herejes que pisotean a Jesús. ¿Hasta cuándo van a seguir engañando? Ya estamos cansados de que nos sigan engañando y nos digan mentiras. ¿Hasta cuándo van a seguir mofándose de la verdad? Dios se va a mofar de ellos. Mejor le fuera, ya lo dijo el Evangelio, San Marcos 9:42, si le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Termina San Pablo diciendo en su lección de hoy: sed sinceros e intachables hasta el día de Cristo. Filipenses 1:10. Es decir, hasta el día de la parusía. Porque, continúa San Pablo, a causa de vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, y le está hablando a ustedes, los fieles, tengo la firme confianza de aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Se los va a llevar a la perfección hasta el día de la parusía. Filipenses 1, 5, 6. Y continúa San Pablo: y es justo, le sigue hablando a ustedes, los fieles, que yo pienso así de todos vosotros, por cuanto os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. San Pablo nos está diciendo que somos partícipes de su gracia. ¿Y cuál es la gracia de San Pablo? Estar presente en el día de la parusía. Esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Y para los que estemos vivos, ser arrebatados. Finaliza San Pablo su lección de hoy: porque testigo me es Dios de mi anhelo por todos vosotros fieles en las entrañas de Cristo Jesús.
Dice Santa Juana de Arc, Señor, si estoy en gracia, manténme en tu gracia. Si no estoy en gracia, llévame a tu gracia. Si nos equivocamos, nos retractamos, porque siervos inútiles somos, que solo hemos hecho lo que teníamos obligación de hacer. Dios se podría haber servido de cualquier otra bestia, como fue el caso de Balaam en el Antiguo Testamento. Dios abrió la boca de la burra y la burra habló. Y el mulo no deja de ser un apestoso animal por estar cargado de perfumes de príncipes. Ven, Señor Jesús, ven pronto, junto a tu Madre, la Reina. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.